Que tras el referendo consultivo sobre el Esequibo del domingo, Nicolás Maduro dice tener un plan para recuperar este territorio rico en petróleo cuya soberanía ha sido reclamada durante más de un siglo por Venezuela. Ahora sí reconoce que es un territorio rico en petróleo y que eso de alguna manera tiene que ver con la intención del régimen de volver a tener o de tener el control de ese territorio. El líder del régimen venezolano hizo eco del dudoso anuncio del Consejo Nacional Electoral en el que dicen haber contabilizado a más de 10 millones de votantes, cifra duramente criticada por líderes opositores como María Corina Machado, que es la candidata presidencial de la oposición, y también Enrique Capriles, ex candidato presidencial. Vamos a ir a Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández, quien tiene más información. Oliver, una buena mañana, te escuchamos. Un buen día para ti, Carlos, Carla. Como siempre, un gusto saludarles desde la capital venezolana. Nicolás Maduro, en su alocución de este lunes, pues ha criticado duramente no solamente a los dirigentes políticos venezolanos, sino también a periodistas y a la comunidad venezolana en general. Y esto por las grandes críticas que se han dado precisamente por los resultados de este referendo consultivo que se ha desarrollado el domingo, sobre todo porque pareciera que ha quedado en evidencia todo lo que tiene que ver con la participación. Se dijo el Consejo Nacional Electoral que eran 10 millones, más de 10 millones de votos, y esto ha traído como consecuencia grandes críticas porque lo que se vio en la calle es diferente. Incluso hay matemáticos sacando cuentas, expertos en materia electoral que han dicho que es prácticamente imposible que esa cantidad de personas hayan ejercido el derecho al voto en esta nación suramericana. Sin embargo, bueno, es lo que dice el Consejo Nacional Electoral, y también pues se ha dicho que esto es lo que más o menos se pudiera ver o se pudiera adelantar lo que pudiera ocurrir en las elecciones presidenciales del año 2024. Es el estreno prácticamente del nuevo Consejo Nacional Electoral y es lo que es la gran crítica que ha tenido durante todos estos días. Nicolás Maduro ha hecho estas duras críticas hacia todos los dirigentes que se han atrevido de alguna manera a opinar sobre los resultados y por supuesto hacia los propios ciudadanos. Veamos. Y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa pro ExxonMobil, a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela, nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante. Y como les decía anteriormente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, a eso de las 12:30 o 12 del mediodía, hora Caracas, hora Venezuela, anunciaba esta cifra que ya venía confusa desde el propio domingo, porque en primera instancia había dicho que eran 10 millones de votantes. Esto trajo como consecuencia que todo el mundo se confundiera y dijera, bueno, si son 10 millones de votos, había dicho. Si son 10 millones de votos, son 5 votos por persona, entonces, bueno, será eso lo que decía la gente, ¿no? Serán entonces 2 millones de venezolanos los que salieron a votar ese día, y sin embargo esa cifra también estaba siendo criticada. A eso de las 12 del mediodía ha dicho que no son 10 millones de votos, sino son 10 millones de votantes. Entonces esto prácticamente impactó a la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Nuestro compañero Luis Laya hizo un reporte, hizo una nota en relación con este tema para más o menos visibilizar qué fue lo que ocurrió el pasado domingo y las conclusiones a las que llegaron algunos analistas políticos y expertos electorales. Veamos. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
Este lunes, el Consejo Nacional Electoral venezolano reiteró la cifra de participación en el referéndum consultivo del Esequibo que tuvo lugar este domingo. Aseguran que casi 10,5 millones de votantes participaron, una cifra que los ciudadanos en la calle no creen. Indican que eso no se vio reflejado en los centros de votación. Una total burla a la gente, una burla completa. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dio cuenta de que que muy poca gente votó. Creo que no, pues como aquí todo es un fraude. Esa cifra no cuadra porque de verdad que los centros de votaciones en la mañana estaban vacíos. Yo voté en la mañana y estaba vacío y en la tarde estaban vacíos igualito. Y es que el consultor político Osvaldo Ramírez señala que no es suficiente con la cifra si eso no se vio reflejado en la calle. Señala que es muy difícil hacer creer a la gente esos números. En comunicación política y en campaña, generalmente hay diferentes tipos de batallas. Una de las batallas es la de las percepciones, la de la percepción pública, la de la foto del medio, la de la foto de las redes sociales. Ayer esa batalla la perdió el oficialismo. Si la comparáramos contra otra batalla, que fue el 22 de octubre, en donde la gente salió a votar y se logró ver efectivamente ese efecto. En la oposición venezolana tampoco creen en la cifra que ha dado Elvis Amoroso. Se le fue la mano a Amoroso y a sus cómplices, pero aquí en Venezuela todos sabemos lo que pasó. Analistas explican que tras estos resultados lo que resta es saber cómo se ejecutarán las acciones vinculadas a las preguntas 3 y 5. Indican que es una incógnita cómo sería efectiva la inclusión del Esequibo como un estado venezolano. Y en este momento yo creo que el problema va a estar en la implementación de ese referéndum. Tienes el estado número 24 llamado Guayana Esequiba y cómo vas a darle servicio a esas personas. Para que eso sea efectivo tienes que dar el paso de meterte en el territorio. También hay dudas sobre si se desconocerá totalmente la Corte Internacional de Justicia y se abandonará la defensa en el proceso. Dejar prácticamente a una sola parte que se presente en esa corte y que esa corte al final decida a favor de esa parte que fue la única que se presentó. Carlos, Carla, pues ahora lo que queda es esperar todo lo que tiene que ver con los resultados finales de este referendo consultivo y lo que también hemos pulsado la opinión de algunos, por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela aseguraba que lo que tiene que hacer el Estado venezolano es introducir una medida cautelar para que se deje de explotar los recursos del territorio de la Guayana Esequiba, para que Guyana deje de explotar estos recursos que, recordemos, ya se están dando concesiones desde hace mucho tiempo y que esto no ha tenido ningún tipo de freno. Y la única manera de poderlo frenar es precisamente con un recurso de amparo ante la Corte Internacional de Justicia. Será al próximo mes de abril cuando Venezuela tendrá la oportunidad de ir a la Corte Internacional de Justicia para poderse defender contra Guyana y de alguna manera tratar de recuperar ese territorio. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24. Vamos a agradecer este reporte de nuestro periodista permanente en Caracas, en la capital venezolana, Oliver Fernández. Un buen día para ti, Oliver, para todo el equipo. Será hasta la próxima. Y nuestro primer invitado del día es Juan Guaidó, expresidente del gobierno interino de Venezuela, además exdiputado por el Estado Vargas, se llamaba así, ahora se llama Estado La Guaira. Está en pantalla. Juan, bienvenido, gracias por atendernos. Una buena mañana. Carlos, saludos, buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto. Juan, lo primero, ¿en qué cree Juan Guaidó que va a parar toda esta avalancha que se está armando, esta bola de tensión que se está armando alrededor de ese reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo? Es decir, primero, más de 10 millones de votos, según el Consejo Nacional Electoral, se contabilizaron en ese referendo que tiene que ver con que los venezolanos opinan sobre qué debe hacer el gobierno para recuperar ese territorio. Y segundo, las reacciones, por ejemplo, antes de ese referendo del régimen venezolano, de sus figuras más prominentes, respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia que le dice al régimen: hey, quédense quietos, no cometan ninguna locura, no hagan nada que atente contra la paz de Guyana como tal. Es decir, ¿en qué cree Juan Guaidó que va a parar toda esta avalancha? Mira, gracias por la invitación. Primero, para hablar de lo que es un reclamo histórico de Venezuela sobre un territorio en reclamación. Así lo aprendimos todos, no solamente desde pequeños, sino ha sido el diferendo que hemos tenido con Guyana por el Esequibo. Ahora, más allá del reclamo justo
que tenemos los venezolanos sobre ese territorio, el proceso electoral es un proceso propagandista que llevó adelante Maduro, precisamente para distraer la atención de la opinión pública, precisamente para que todos habláramos de este tema cuando el problema en Venezuela sigue siendo la ausencia de derechos humanos, la vulnerabilidad a la cual han sometido el régimen de Maduro y antes el de Chávez a los venezolanos y a la República como conjunto. No solamente por lo que está pasando en este momento con el territorio Esequibo. Siguen 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos alrededor del mundo. Entonces la estrategia propagandista a Maduro para tratar de reagrupar a su base tiene que ver precisamente con su baja popularidad, que no tiene respaldo de ningún tipo de la base en Venezuela, del desprecio que le tienen los venezolanos a lo que está pasando en nuestro país ahora. No es que no existe, insisto, el territorio Esequibo. Es un reclamo, insisto, justo. Para nosotros los venezolanos es de Venezuela, pero para recuperar ese territorio tenemos que recuperar la democracia. Tenemos que recuperar nuevamente y poner a nuestro país en una posición de fortaleza, que mientras Maduro esté ahí, no va a pasar. Para nosotros lo importante es poner la mirada en el 2024, la elección presidencial que nos deben a los venezolanos desde el 2018, lograr luchar por no solamente la habilitación, porque no es una inhabilitación lo que tiene María Corina, sino una persecución judicial para poder nosotros tener una oportunidad de solución política a la crisis y de nuevo recuperar fortaleza como nación. Juan, usted ha dicho que ya es evidente, porque como escuchábamos a los dirigentes políticos de Venezuela decir que el régimen ha tenido 2 golpes, tanto el 22 de octubre cuando ganó esa elección opositora María Corina Machado y ahorita con este referendo, pues que todos vimos que fue un fracaso por la poca asistencia, aunque el régimen se empeña en decir que hubo 10 millones de votos. Usted ha dicho que ya se sabe que la dictadura no tiene votos y hace énfasis en los militares lo vieron. ¿Por qué tanto énfasis? Porque le leo varios trinos donde usted enfatiza en que los militares lo vieron, en que está solo. ¿Por qué esa precisión con lo de los militares? Mira, porque va a ser un factor clave de cara a la transición, de cara a la elección presidencial en el 2024. Sin duda el factor que hoy sostiene aún a Maduro en el poder, sabiendo que no tiene respaldo popular, sabiendo que tiene una orden de captura internacional que está señalada por la Corte Penal Internacional, que hay 8 millones de migrantes y refugiados, que destruyó la industria petrolera venezolana, es la fuerza, es el miedo, incluso que generan por tortura, por persecución, y hoy los militares son el factor clave de cara al 2024. ¿Cuál es la exigencia? Sencilla, mira, a diferencia del ejercicio constitucional del gobierno interino, innovador para desafiar a una dictadura, en el caso del 2024, la petición a los militares es más sencilla. No tienen que hacer nada, tienen que respetar la voluntad expresada del pueblo venezolano, que hay un contraste muy claro en este 2023. La primaria de la alternativa democrática, de la oposición, no solamente movilizada, no solamente organizada, no solamente con masiva participación, sino también lo que ha sido el fracaso rotundo de la dictadura, expuesto por ellos mismos, atención, por soberbia, por creer que pueden jugar con el hambre y la necesidad de los venezolanos. Así que en este caso, un factor que va a ser muy importante, como todos, atención, porque la sociedad en su conjunto tiene que movilizarse. Tenemos que organizar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, por cierto, para participar en ese 2024, va a ser la Fuerza Armada. Juan, usted dice, los militares el próximo año, en el 2024, tendrán la labor de respetar o el deber de respetar la voluntad de los venezolanos, refiriéndose por supuesto a un eventual triunfo de María Corina Machado. Si se llegasen a dar esas elecciones presidenciales, todos los indicadores posibles sobre ese tema dicen que María Corina arrasaría en un proceso electoral transparente, limpio, vigilado por la comunidad internacional. Pero precisamente a esos militares a los que usted les habla son los que están siendo arrastrados por el régimen de Nicolás Maduro a esa causa nacionalista de la defensa del territorio Esequibo, con un distintivo que ahora tienen incluso en su uniforme, con chaquetas, con pegatinas que le han colocado a los vehículos militares. Es decir, ¿cómo confiar en que esos militares precisamente van a respetar la voluntad de los venezolanos, puertas adentro?
Mira, es una muy buena pregunta, porque además si algo debemos esperar los venezolanos hasta el 2024, de ninguna manera es buena fe de la dictadura. Han torturado, han perseguido, han mandado al exilio a miles de dirigentes, a millones de venezolanos por hambre y necesidad. No estoy apelando a la buena fe, estoy apelando a un proceso que es una elección, no la tradicional. Ojalá sería saber quién tiene más votos, no va a ser suficiente. Un poco también lo exagerado de la mentira que dice la dictadura, muy al estilo de Goebbels, el propagandista de Hitler. Si vas a hacer una mentira, dila muy grande, ¿no? Esa es la técnica que utiliza Maduro en este momento, al decir 10 millones para tratar de inhibir la participación. Para ellos mismos, sembrar una sombra de duda sobre su propio Consejo Nacional Electoral. Ahora, entendiendo que la dictadura es una dictadura, nos toca organizarnos, movilizarnos, buscar precisamente la observación de la comunidad internacional, exigir que cumplan con lo que ellos mismos firmaron en el Acuerdo de Barbados para habilitar a nuestra candidata, entender que tenemos que, una primera parada, por cierto, que es inscribir a nuestra candidata unitaria. Eso en sí mismo ya es una lucha para los venezolanos. Y de nuevo, cuando hablamos de la Fuerza Armada no hablamos de un conjunto cerrado, digamos. Hablamos de miles de hombres y mujeres que están pasando necesidad. Obviamente la élite cooptada por la dictadura. Bueno, vamos a tener que hacer un trabajo también importante, como lo hicimos en su momento, de los famosos puentes de plata, de iniciar un proceso de conversación. Y por eso lo decía, mira, ya tienen claramente la visual, incluso la Fuerza Armada, de dónde está la gente, de a quién está respaldando, de qué quiere en este momento los venezolanos. Así que, de nuevo, no va a ser automático, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer de aquí al 2024. Pues un trabajo y una lucha que ha ido poco a poco porque se han ganado ciertas batallas de esa guerra por la democracia, pero no acudiendo tampoco a la buena fe de los militares, como muy bien lo decía Juan, pero también que esperar de los resultados. Digamos que en un escenario óptimo, como debería ser, en el que María Corina pueda ir a esas elecciones y, como decía Carlos y lo dicen las encuestas, pues va a arrasar, por supuesto, y ya lo decíamos, el régimen no tiene los votos. Pero pues ya vimos lo que hicieron. Decían ahorita los que hablaron en la nota de Oliver, pues es que se les fue la mano con los votos. Pues pueden salir nuevamente a decir, no, Maduro sacó tantos millones y ¿cómo vamos a hacer para revertir eso en Venezuela? Cuando vamos a ver lo que va a ser real y lo que la gente va a votar, porque hemos visto lo que genera María Corina Machado en las calles. Mira, ahí está la clave, la candidatura unitaria, María Corina. O sea, y lo hemos visto no solamente en el 2015, 18, 19, y no va a ser distinto en el 2024, la movilización, la participación. Cuando vamos a una elección como la que vamos a ir en el 2024, que insisto, que es una lucha en sí misma, que es una movilización, que es el ejercicio y el reclamo de un derecho, el derecho al voto, hoy negado en Venezuela por la persecución, las inhabilitaciones, hoy, por ejemplo, deberíamos empezar a inscribir venezolanos en el exterior, los nuevos votantes, hay más de 2 millones de jóvenes que están fuera del registro electoral. Es parte del trabajo. Y el día de la elección, algo que hemos estado trabajando durante años, que es la integridad del voto, la defensa del voto. Sabemos que ellos tienen la pretensión de falsear una elección, que tienen la pretensión de anunciar lo que les dé la gana, como decimos en Venezuela. Ahí va a estar nuestros testigos, nuestra defensa del voto, contrastando. Y de nuevo, no tengan duda que van a intentar, incluso así, exagerar o manipular resultados, pero nosotros podemos demostrar, y lo hemos hecho en el pasado, como en el 2015, por ejemplo. En el 2015 también se decía que iban a robar los votos con Tibisa y Lucena en el frente del Consejo Nacional Electoral, y los derrotamos. Hoy un Elvis Amoroso, evidentemente directamente secuestrado por la dictadura, o cómplice, mejor dicho, de nuevo es parte de los escollos que tenemos que vencer de aquí al 2024. No es un camino sencillo, hay que decirlo también, pero sabemos dónde está la mayoría, sabemos el esfuerzo y la lucha que hemos dado durante años. Todo lo que hemos hecho nos ha traído a este momento. La convocatoria es desde ya, de nuevo, a organizar la defensa del voto, a exigir la inscripción de venezolanos en el exterior, a inscribir nuevos votantes, a preparar a esos testigos, a reflejar lo que va a estar en las calles de Venezuela todo el 2024, a iniciar una campaña unitaria, a exigir la inscripción de la candidatura unitaria en Venezuela, a exigirle a la comunidad internacional que nos acompañe a que la dictadura cumpla lo que firmaron
en Barbados. Es decir, no es una sola cosa lo que tenemos que hacer y mucho menos esperar, por cierto. Esperar el 2024, esperar a buena fe, no, todo lo contrario. Es saber a lo que nos hemos enfrentado y prepararnos desde ya, desde todos los terrenos de lucha. Dice Juan Guaidó, no es un camino sencillo, tan es así que Elvis Amoroso, que tanto lo nombra Juan Guaidó, es el presidente del Consejo Nacional Electoral, pero además es un militante del Partido del Régimen de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En pantalla Juan Guaidó, expresidente del gobierno interino de Venezuela, exdiputado venezolano por el antiguo Estado Vargas, hoy se llama Estado La Guaira. Juan, como siempre, un gusto, fuerte abrazo, un buen día y será hasta la próxima.